siento que en mi caso particular, si bien poco a poco ahí voy entendiendo cada vez más el inglés, definitivamente no haber aprendido este idioma, este segundo idioma temprano, pues me ha limitado incluso en mi desarrollo profesional. Quisiera estar en otros espacios, quisiera hacer otras cosas, pero justamente el no dominio del inglés me ha limitado. Y veo la diferencia con los jóvenes que vienen desde temprano ya con, por ejemplo, el español y el inglés, que son como universales, bien desarrollados. Pero bueno, para entrar en detalle tenemos a Guillermo Beramendi, quien es estudiante de idiomas modernos, por cierto, becario de excelencia de la Universidad Metropolitana. Es profesor de inglés y español, profesor de la plataforma internacional Preply, fundador de la academia llamada WAMI en el año 2018. ¿Cómo está, profesor? Bien, buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. A usted gracias por dedicarnos estos minutos. Y bueno, primero, ¿no? ¿Cómo trabajar el poder, preferiblemente, dos idiomas, ¿no? El ser bilingüe. Pero bueno, si se logra ser políglota, imagínese. Maravilloso. Pero por lo menos dos, inglés y español básicos, ¿no? Hoy en día. Sí, hoy en día más que nada se solicita mucho el inglés a nivel internacional. Ujú. Ciertos niveles, preferiblemente para algunas empresas, el nivel B2, que es como un intermedio avanzado, tampoco te piden que seas nativo, pero normalmente ese es el que te abre las oportunidades. Se puede trabajar desde muy chiquito. De hecho, esa es la recomendación, de que empiecen a trabajarlo desde ciertas edades, de 3 años en adelante, que Sí. normalmente son edades donde el cerebro tiene cierta plasticidad y puede adquirir más rápidamente los idiomas, a diferencia de los adultos. Ojo, los adultos pueden aprender el idioma también, no importa si es inglés, alemán o cualquier otro, solamente que a lo mejor vamos un poquito más despacito. Ujú, exacto. Pero a pesar de, hay como diferencia. Hay adultos que tienen como más capacidad, mucho más rápido aprenden otro idioma que otros adultos, ¿no? Incluso más o menos transitando en la misma edad, o la misma generación. Hay casos que sorprenden, y lo voy a poner de ejemplo, porque yo no sé si es su enamoramiento con el país, pero el que llaman el gringo venezolano, que está casado Ah, con por una venezolana supuesto. andina. Ajá. Caramba, es un idioma, el español no es nada fácil, tiene un vocabulario muy amplio, unas complejidades que hasta uno las reconoce. Y él tiene ya un dominio que incluso, pues casi está quitándose ese acentico, ¿no? Sí, sí, sí. Americano y hablando como venezolano. Sí, por supuesto. Todos los estudiantes tienen necesidades y formas distintas de aprender. Eso es algo que Mm, uno va viendo a lo largo de la carrera. Y en este caso se puede explicar porque hay una facilidad cuando tú te mudas al país del habla que quieres adquirir. Entonces, claro, él se vuelve para Venezuela, empieza a vivir aquí y, por decirlo de una forma, él se obliga a aprender rápidamente el idioma para poder desenvolverse. ujú. Sí, pero Pero ahí que hay como pasión también, uno lo identifica, ¿no? Hay una pasión incluso por nuestras costumbres, gentilicio, entonces tú ves cómo eso todo lo va traduciendo en su comunicación en español. Pero sin duda que hoy en día no solo es que se requiere universalmente en todas partes que se tenga el inglés, ¿no? Si se habla el español, también viceversa, porque los que están, o sea, los que hablan su primer idioma es el inglés, les están pidiendo o buscan más a los que también tienen dominio del español. Y esto es importante decirlo. sí, eso es una tendencia nueva que se Ujú, está pudiendo observar. De hecho, ahorita, por ejemplo, en Latinoamérica se habla mucho del inglés, el inglés abre puertas, el inglés te da opciones, pero cuando vamos un poquito más a otro continente, como en Europa, ya el inglés se vuelve muy común. Muchas personas ya lo suelen dominar, entonces te están exigiendo no solamente el inglés, sino también tu lengua materna y quizás otra lengua extranjera, como puede ser el caso quizás del francés, el alemán, lo mezclas con el inglés, quizás con el español. De hecho, en el extranjero se trabaja mucho que el niño no solamente empieza a trabajar con inglés, sino que empieza a trabajar con otras lenguas directamente. Entonces se empiezan a hacer ese niño trilingüe ya desde chiquitico para que cuando crezca sea un políglota. sí, increíble. Bueno, en la otra vida lo lograré, pero en esta voy tratando de aunque sea ser bilingüe con el inglés. Ahora, es el tema, y ya como profesora además, porque da clase, y las sugerencias que hace, aquellos que somos ya un poco más grandes. ¿Qué tenemos que desmontar para facilitar el proceso de educación, en este caso otro idioma como el inglés? Y también su punto de vista, su observación de la importancia del bilingüismo en la educación en sí. Como consejos para aprender una segunda lengua, siempre recomiendo primero que te guste. ¿Ok? Hay personas que a lo mejor no les gusta un idioma, pero quieren obligarse a aprenderlo y eso no funciona así. Eso es como ir al gimnasio. Tiene que ser progresivo, tiene que ser constante y tiene que tener mucha disciplina. Y principalmente te tiene que gustar para que de esa manera ese proceso se facilite y tengas éxito en un corto o mediano plazo.
¿ok? Mm, Esa es una de mis recomendaciones más grandes y hacer lo que hizo el gringo venezolano, exponerse al idioma. Aunque no lo entiendas, ponte a ver un ratico Friends y en unos 3 meses yo te prometo que al menos vas a entender 60% de lo que están diciendo. ujú. Sí, Y en me la está pasando ya. importancia... Oh, Me está pasando. El problema también es la vergüenza, ¿no? sí. Los prejuicios y esas cosas que además cuando uno va a hablar en el otro idioma, pues sientes que no estás hablando adecuadamente o no tienes todo el vocabulario, pues todos los conceptos y te vas trancando y eso sabotea, como bien dice, el aprendizaje. Eso es un dato bastante importante. De hecho, una diferencia entre el niño y el adulto a la hora de aprender es que el niño no tiene vergüenza. Claro, El niño totalmente. simplemente quiere explorar, quiere decir las cosas. El adulto está ahí como, ay, ¿qué pasa si digo esto mal? Pero una de las principales recomendaciones también suele ser soltar eso. Como dijo una vez alguien por ahí, que la pena son 4 letras. Eso hay que soltarlo y empezar a hablar aunque te equivoques. Porque al final del día, de hecho, en mi experiencia dando clases y con personas en el extranjero, incluso con personas de habla inglesa, Ujú, yo te puedo decir que los nativos tienen errores en su propia lengua. claro. Como Hasta nosotros uno también, mismo. Exacto. claro. Entonces, si Es- ellos se equivocan, ¿por qué uno que está aprendiendo no puede? Yo mismo como profesor a veces me equivoco. Y eso no es ujú, malo, eso es un espacio para seguir aprendiendo y seguir mejorando como persona y mm. como usuario de la lengua. Sí, pero dependiendo del idioma también tiene sus complicaciones. En el caso de español, pues no sé cómo usted maneja los dos idiomas, podría decirnos cuán complejo es con relación al que tenga que aprenderlo y viceversa para nosotros con el inglés. Porque a veces, bueno, uno está hablando y siente que falta esa expresión, quizás esa jerga para que la idea fluya como además en la cotidianidad le fluye, ¿no? En este caso, a quienes están hablando en inglés. Y es un poco frustrante para uno sentir que no tienes a la mano. Y ahí cuando comienza la angustia, y aunque te pueda gustar mucho el idioma, no te gusta el tener tantos problemas a la hora de hablar. ¿Me explico? Eso se puede trabajar con bastante preparación, pero para los momentos específicos. Por ejemplo, si estamos en una cadena de radio y tenemos que hablar sobre expresiones venezolanas, podemos prepararnos anticipadamente. Sin embargo, siempre se va a perder un poquito ese aspecto cultural. Por ejemplo, que transcribir, tienes que bajarte de la mula del inglés, puede perder bastante el tema Ujú, cultural. Pero ahí entra el pensamiento bilingüe. Cómo las personas en otro país entienden esa frase y cómo nosotros podemos ajustarnos un poco a ese pensamiento. Entonces uno empieza a abrirse y empieza a tener esa brecha de conexiones entre un idioma y otra cultura. mm, De hecho, eso es algo que me pasó mucho cuando estoy aprendiendo estas lenguas. Para decirle un contexto pequeño sobre mi vida, yo creo que yo vivo en las Naciones Unidas. Mi esposa es china, mi papá es de Perú, mi mamá es de España. Entonces, imagínense todo ese conglomerado cultural. Lo que le da risa a mi mamá a veces no es lo mismo que le da risa a mi papá sí. y viceversa con mi esposa. Entonces, uno tiene que tratar de tal vez entender esos distintos puntos de vista y adaptarlos para sí mismo y con la lengua también. Sí, pero sin duda que es un trabajo cognitivo. Por Sí, eso es por que además lo supuesto que sí. recomiendan. El cerebro está todo el tiempo viendo cómo se organiza mejor, ¿no? Cómo puede separar, como dice usted, este profesor, bueno, incluso hasta los temas culturales, interpretaciones culturales, del gentilicio. Una cosa es cómo puede interpretar hasta incluso entre el mismo idioma una nacionalidad o los peruanos versus los venezolanos. Me pasa a mí con también mi vínculo matrimonial de tantos años, que hubo un momento en donde tuvimos que aclarar una palabra porque para mí era antipática y para él era una expresión completamente distinta a la que yo estaba asumiendo. Es interesante, pero imagínense en dos idiomas totalmente distintos. En el caso del inglés, cómo lograr, y ya para terminar también, que ese cerebro esté tan educado que pueda hacerse, ¿sabes? Pasar el switch y decir, ya no vas a pensar como venezolana o en español, tienes que pensar como americana, como estadounidense, en inglés. Exposición. Exposición a la lengua. Y no solamente a la lengua, sino también a la parte cultural. El inglés ahorita, de hecho, se está trabajando como inglés internacional, no como una lengua atada nada más a la cultura americana, sino Mm, también atada a otras culturas, como puede ser la británica o quizás la parte de Australia, que también habla inglés, inclusive en Canadá. Hay muchos países del mundo que hablan inglés y ahora el inglés, de hecho, ha visto como en latín anteriormente, ya es una lengua general que todo el ajá, mundo tiene, entonces universal. también se habla de inglés de otras naciones. Si uno se Mm, expone más a eso, al tema cultural, al tema del inglés que tú quieres adquirir, eso se te va a hacer mucho más fácil. Yo por lo menos en el caso del español, enseño español hasta Turquía.
Cuando tú enseñas español a Turquía, tú tienes que entender que primero ellos no tienen una conexión con nosotros, o sea, su idioma Ujú. es totalmente distinto. Y segundo, que si quieres enseñarles español, tienes que buscar el español que a ellos les gusta. El español venezolano tal vez les gusta, pero a lo mejor tienen más afinación a México. Entonces tienes que buscar que ellos se expongan al español mexicano en vez del venezolano, para que se les haga más fácil y llevadero el trabajo de Impresionante. aprender un idioma. Impresionante además de la existencia, ¿no? Que cómo se fueron diversificando las maneras de comunicarse y hay tantos idiomas, lenguas, bueno, cantidad que a uno incluso ya ni se le plantea, pues ni uno ni lo contempla, tenerlo en la lista de idiomas a aprender, puede ser una palabra o dos, no más de eso. Interesante, interesante. Pero seguiremos con usted, por supuesto, revisando en la medida de lo posible, justamente desde ese enfoque de la importancia del bilingüismo en la educación, por decir dos. Mejor si logra más idiomas. Eso va a depender del tiempo, de la facilidad, de las ganas, de la necesidad. La necesidad obliga también, ese es un punto importante. Ujú. En la educación, yo siempre he tratado de recomendarle a mis estudiantes, más que nada a los adultos que ya tienen hijos y quieren que ellos empiecen con el idioma, que traten de que sus hijos tengan la mayor exposición posible. Si pueden estar en un colegio bilingüe, mejor. Siempre el inglés lo pongo por delante, no porque lo enseñe, sino porque realmente es muy importante para que ellos puedan vivir en un mundo que cada vez está más globalizado. Totalmente. Y porque, bueno, realmente de niños se les va a hacer mucho más fácil. Yo empecé a estudiar inglés a los 16 años. Ya a los 16 años es cuando termina la magia, como le diría una profesora de la universidad, de aprender el idioma fácil, ¿no? Después de los Mm, 16 ya uno es un poquito más más racional, difícil. entonces empieza a complicarse. Si el Mm, niño puede estudiar de los 3 a los 16 años el idioma que quiera, o si puede más, si está es en las una, posibilidades de la familia, eso sería lo ideal en el tema de educación. sí, lo certifico. Mis dos hijos aprendieron a los 3 años, un colegio bilingüe y bueno, es increíble el dominio que tienen hoy en día. Pues para ellos son dos lenguas simplemente, Sí. de nacimiento. ¿No? Se puede ver así, mientras a su mamá, bueno, la tiene que estar ayudando y asistiendo todavía en la comunicación en inglés. Gracias, profesor, por haber estado con A nosotros. su hora. Guillermo Veramendi, estudiante de idiomas modernos, becario de excelencia de la Universidad Metropolitana, profesor de inglés y español, profesor de la plataforma internacional Preply y fundador de la academia llamada WAMI en el año 2018, hablando de la importancia del bilingüismo en la educación. Uy, cantidad de funciones, cantidad de aportes da justamente el desarrollo de varios idiomas, pero por lo menos dos. Lo que está sonando ya para despedir el programa es de Adele.